Do you slide on all your nights? Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vlog. Acabo de salir del colegio, es viernes y pues nada, voy a Indiana y todo ha sido muy espontáneo, así que pues nada, espero que os guste. ¡Qué miedo! Vale, antes de ir a Indiana tenemos que pasar por dos estados más, Tennessee y también Kentucky. Voy a intentar no dormirme, ¿vale? Para grabaros básicamente las vistas y todo eso. Y vamos a pasar por una de las ciudades más famosas de todo Estados Unidos, Nashville, que está en Tennessee. Estamos ahora en Kentucky, nos falta poco para ir a Indiana y pues nada, no os perdáis el nuevo vídeo que he hecho sobre Kentucky porque en la vuelta nos paramos en la ciudad más grande de Kentucky y os va a encantar. ¿A qué esperáis? Id a ver el vídeo, bueno, después de este. Bueno, ahora mismo estamos cruzando por el río Ohio. Os voy a poner un poco en contexto porque os preguntaréis que por qué estoy yendo a Indiana otra vez, porque si no habéis visto el primer vídeo, os recomiendo verlo. Básicamente voy a asistir a una carrera y voy a organizarla. Tengo que preparar todo antes de que la carrera empiece y me toque despertar a las 5 de la mañana. He de decir que estoy simplemente ayudando porque quería ayudar y aparte porque quería ir otra vez a Indiana. Vale chicos, ya estamos en Indiana. Perdona que he estado corriendo porque no me quería perder el atardecer. Súper bonito. Y pues nada, que han sido creo que 6 horas en coche. Y pues nada, que mañana va a haber una carrera y vamos a tener que asistir a la carrera y vamos a organizarlo. Mañana os voy a enseñar la ciudad porque es preciosa y ya veréis. Estamos ya en el hotel y acabo de ver a un tío que estaba volando por el espacio. Literalmente, aquí hay una papelera y tenía uno de esos patinetes que solo usan los pies, no sé cómo se llaman, ¿vale? Y me viene con 2 cervezas en la mano y me dice shh. Y yo, ¿qué? Y yo me echo para atrás en plan por si acaso, ¿no? Y se va volando ahí, él solo. Qué random. ¿No sabéis lo que me ha costado meter esto aquí? A la mañana siguiente, ¿eh? Bueno, eran las 5:30 de la mañana y estábamos preparando todo para la carrera. Os voy a enseñar el principio de la carrera y después os voy a enseñar la ciudad. I just want to let you guys know that all the money that's raised from this race goes straight to Rotary Young Leaders to give back directly to... Especially those from out of town. I hope you enjoy the run today. As you can tell, I'm not dressed.
JFK is going to be turning left on 4th. Esta es una ciudad muy pequeña que está en Indiana y a la izquierda está Illinois. O sea, puedes ir de un estado al otro en tan solo 3 minutos andando porque hay un puente. Esta ciudad tiene un nombre francés, creo que se dice Vincennes, perdóname si no lo he dicho bien, pardon. Y pues bueno, tiene un montón de iglesias católicas, que es lo que me ha sorprendido porque en Alabama no hay tantas iglesias católicas y son bastante bonitas. Lo que me gusta de esta ciudad, bueno, es un pueblo básicamente y puedes andar. O sea, es que echo de menos andar, no sé. Esta ciudad, que no voy a volver a pronunciar en mi vida, es la primera ciudad y la primera capital del estado Indiana. Y es muy fuerte. Y encima estás como al lado del estado de Illinois y eso es lo que me gusta. Vale chicos, pues acabo de salir del estado de Indiana. Ahora estoy adentro de Indiana. Y ahora estoy afuera de Indiana. Chicos, estamos en Illinois. Y bueno, que puedes ir andando de un estado hacia otro. Es que es así de sencillo. Hacía mucho tiempo que no veía un diente de león. Tiene bastantes monumentos que son como muy random, pero me encantan. Y pues básicamente esta ciudad también tuvo la primera editorial de toda Indiana. Las iglesias son preciosas. Quería entrar porque me dijeron que eran católicas y yo sé que las católicas están muy bien decoradas y pues me encantó. Un dato curioso es que con la familia que he ido a Indiana, pues son de Alabama y a veces no les entienden por su acento y me ha hecho bastante gracia. Quería entrar en algunos monumentos, pero como era sábado estaban cerrados. Y pues bueno, vi una cola muy larga en una tienda de como vinilos y pues quería entrar. Y este semáforo me ha parecido muy interesante porque es distinto, no sé. Because we're going to say filtered on all of them, so we need to... Y bueno chicos, como os había dicho en el principio, hice un vídeo sobre Kentucky porque ahora estamos dirigiéndonos a Kentucky, así que no os lo perdáis. Al final del vídeo también veréis un poquillo de Nashville, pero lo interesante está en Louisville, que es la ciudad más grande de Kentucky. Y veréis todos los rascacielos. Espero que os haya gustado ver el vídeo. Y pues nada, a mí me ha encantado esta ciudad de Indiana. He ido a Indiana 2 veces ya y las 2 veces me ha encantado, así que muchísimas gracias por haberlo visto y si tenéis alguna sugerencia para que haga yo más vídeos, dejádmelo en los comentarios y pues eso, gracias por ver, ¡chao!